bienvenidos. Por mi parte, gracias Jorge por esta introducción y por mi parte también gracias a Fede Fruta por el privilegio de poder compartir con ustedes, con este público también tan del agro, tan propio del sector frutícola, hortofrutícola, mucho agricultor, vemos muchos líderes, gente también interesada en el ambiente del agua, abogados, veía recién a una persona del Perú también integrándose a participar de este miércoles online el día de hoy. La verdad que el tema del agua es un tema que nos atrae, nos convoca a todos y que para el sector agrícola y frutícola es fundamental. Sin agua no hay alimentos, no hay fruta, no hay exportación, no hay vida. Y para eso el día de hoy tenemos un interesante panel. Voy a partir por la segunda parte. Nos va a tocar conversar, como comentaba Jorge, con Marta Pérez de Suez. Ella justamente está a cargo de los negocios agrícolas de Suez en Chile, y vamos a conversar en la segunda parte con ella. Fundamentalmente ella va a hacer la presentación del día de hoy, que va a tratar también sobre las soluciones para una gestión sostenible del recurso hídrico en Chile. Te agradecemos, Marta, y en un rato más vamos a estar con tu presentación y luego con las preguntas que van a continuar a esa presentación. Y para comenzar vamos a tener un pequeño conversatorio de unos 20 minutos con Jorge Valenzuela, nuestro anfitrión, presidente justamente de Fede Fruta, para entender un poco hacia dónde va este tema de la crisis hídrica y también entender un poco por qué le ha acuñado este término de que la crisis es una crisis que permanece a pesar de estas lluvias en este tiempo. Jorge, ¿cómo estás? Hola Francisco, buenos días. Aprovecho también de saludar a todos quienes nos están acompañando hoy día. Qué increíble el sistema, cómo se va sumando cada segundo gente. También saludar desde Perú, que se están incorporando con nosotros hoy día. Muy interesante que esto ya se esté internacionalizando nuestro evento. También agradecerle a Marta Pérez por hoy día acompañarnos, por supuesto a todo el equipo de Fede Fruta. Así que, sí, pues aquí estamos con un tema tan importante para nosotros como el agua. Es vida, es agricultura. Y vamos a hacer una conversación así como si estuviéramos en la radio o en un panel o estuviéramos conversando con una cerveza entre amigos, para tratar este tema que al final nos convoca y que nos preocupa a todos, como es el del agua. ¿Por qué tú has acuñado esto de que a pesar de las lluvias de junio, julio, la segunda quincena de junio, bastante lluvia, ¿no es cierto? Hace años que no veíamos llover así. Hoy día amanecimos con la cordillera nevada en buena parte del país, del centro hacia el sur. Bueno, ¿y por qué has acuñado tú esto de que la crisis hídrica persiste a pesar de estas lluvias? Bueno, oye, hoy día es un día precioso acá en la sexta región. Amaneció despejado, todo bien. Y hoy día me llegaron datos de consejeros de Fede Fruta, de la quinta región, de la sexta región, de las precipitaciones acumuladas al día de hoy. La verdad que son súper, no tranquilizadoras, pero sí alentadoras de una buena temporada. Por ejemplo, yo estoy acá en Mayoa, la sexta región, cerca de Rengo, y estamos aquí entre Quinta Tilcoco, San Vicente de Aguatagua, ya llevamos acumulado más de 260 milímetros más o menos promedio. San Vicente lleva 314 milímetros de agua acumulado, lo cual es muy bueno, es súper positivo, así que esto debiera ser lo que nosotros estamos acostumbrados a la lluvia, ¿no es cierto? Lo que pasa es que nos mal acostumbramos los últimos 10 años que no nos ha llovido, pero más o menos esto debiera ser una lluvia normal. Igual acá en la zona, lo normal son 400 milímetros, por lo tanto todavía llevamos un déficit para un año normal, matemáticamente de 100 milímetros acá, ¿ok? Lo que pasa es que el año pasado fue tremendamente desastroso. Por eso que un poco se ha acuñado que es muy bueno que llueva, estamos contentos, ¿no es cierto? Sin embargo, todavía en la zona centro-norte, donde más fruta hay, todavía llevamos un déficit respecto a un año normal, y además tenemos una cuenta
muy agotada, no hemos agotado la reserva. El año pasado ya, o sea, perdón, esta temporada, ya a fines de febrero, marzo, ya los canales venían con un agua más turbia, que en la zona donde hay glaciares, ya hay agua de glaciar, por lo tanto, no estábamos ocupando nuestra reserva, ¿ok? Por eso que no, el panorama, por supuesto que ha cambiado, ha llovido, ¿no es cierto? Pero estructuralmente seguimos con un déficit hídrico y con problemas de sequía. Eso no cabe duda. Claro, porque independiente de que vamos a ver todos los campos más verdes, posiblemente en esta etapa, ya se habla hasta del desierto florido, ¿no es cierto? Pronto va a empezar a florecer. Pero sin embargo los embalses todavía no se llenan, porque el déficit era tremendo hacia atrás. Y hay algunos, los que están completamente vacíos, que están en el 5, en el 10%, a pesar de esta lluvia. Por lo tanto, queda mucho por delante. Puede ser que la sequía puntual pase, pero la crisis persiste. Y en esa línea, Jorge, ¿tú sientes que esta crisis hídrica sigue siendo prioridad? ¿O en algún momento la gente ve llover y parece que esto deja de ser importante para la ciudadanía, para las autoridades a nivel general? Ahora, a nivel general, no vamos a entrar en el detalle particular por la contingencia que estamos viviendo, ¿no es cierto?, social y política, pero esto no es un tema que está en la agenda del gobierno, no es un tema que está de prioridad, hoy día salió de la conversación. Por eso que nuestro rol como gremio, nuestro rol como agricultores o gente del agro, no solamente la gente del agro, Francisco, sino todos los sectores productivos que dependemos o que ocupamos el agua, la minería, la hidroeléctrica, la sanitaria, el agua potable. Todo el mundo, toda la comunidad, de alguna manera cuando llueve nos olvidamos de esto. Sin embargo, sigue siendo, ¿no es cierto? Y dejó, como hablábamos, dejó de estar en la agenda hoy día, por lo menos, así lo siento, dejó de estar en la agenda del gobierno. Uh-huh. Oye, pero de alguna manera puede haber una oportunidad también en la situación en que estamos ahora. Estamos en una pandemia. Quizás la pandemia ha traído una mayor valoración del sector agrícola y alimentario con esto de la necesidad de alimentación para la población. Y desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, se hace más necesario el riego y puede ser también más popular en cierta forma la necesidad del mundo agrícola de contar con agua de lo que era hace algunos meses. O sea, yo creo que hay una mayor valoración del agro en general por parte de la comunidad. Dentro de esta crisis, ¿no es cierto?, de la pandemia, una de las grandes cosas que nunca ha dejado de estar en la conversación es la alimentación. Más que nunca la alimentación y la alimentación saludable pasó a ser algo de prioridad nacional. Así lo ha mostrado, por lo menos en el Ministerio de Agricultura, el ministro que ha estado preocupado de la cadena de abastecimiento, que no se corte, ¿no es cierto? Y de alguna manera esto en la pandemia o en las cuarentenas ha hecho que el agro siga operativo y sigamos trabajando y funcionando. Por lo tanto, creo que hoy día la comunidad en general está valorando más el agro como algo esencial, como algo importante. Y todos los que trabajamos en esto sabemos que al final nosotros producimos alimentos. Si la agricultura, ¿qué es la agricultura? Nosotros en la agricultura ocupamos los recursos naturales, ¿no es cierto? El agua, el suelo, el clima, con eso hacemos manejo agrícola, agronómico, y el producto final es alimento. Eso es. Y uno de los productos o de las materias primas más importantes para producir alimentos es el agua. Una fruta, y esto siempre lo hemos dicho, lo hemos hablado, sobre el 80-85% de una fruta, de su contenido es agua. Por lo tanto, el agua es un elemento vital y hoy día yo creo que la comunidad, y es parte de nosotros encargados también de transmitirlo, la comunidad hoy día tiene más afinidad, ¿no es cierto?, respecto a que los agricultores ocupamos el agua para hacer alimentos. Eso es. Oye, Jorge, y hoy en día, y desde hace mucho tiempo, o sea, pasa gobierno tras gobierno y siempre se está hablando de planes de grandes embalses. Cuando uno escucha el antiguo discurso del 21 de mayo, que ahora se hace en junio, ahora se va a hacer a final de este mes, pero en el fondo siempre se habla entre
cosas hacia adelante, se dice un plan de grandes embalses priorizados, por ejemplo, y con mucho bombo. Y vemos que se van nombrando los mismos alternativas de embalse, gobierno tras gobierno, gobierno tras gobierno, y uno no ve que pase mucho. O sea, pues en este momento no vemos grandes embalses en construcción. Punilla en el Ñuble está paralizado, ¿no es cierto? Se cayó ese embalse y están viendo si se reactiva. O sea, la verdad que hay un problema por ese lado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú ves que la vía va por ese lado o hay otras alternativas? A ver, definitivamente yo creo que cualquier mega obra, hoy día como un embalse, yo la veo cada vez más lejos. Yo creo que eso ya es parte del play que se ponen los políticos, ¿no es cierto?, para contarnos una historia respecto a los embalses, y como tú dices, esto no es de este gobierno puntualmente, esto viene de hartos gobiernos para atrás, en que hay un listado priorizado de 22 embalses y que no has hecho ninguno. Por lo tanto, eso es mentira. Yo creo que no se va a hacer ninguno. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que dejar discusiones que no nos conducen a nada y que no vamos a construir nada, no vamos a solucionar nada, y empezar a pensar en otras alternativas. Y en ese sentido, nosotros hemos estado hablando de hacer matrices hídricas regionales. Yo creo que hoy día, definitivamente, un mega embalse no habla desde el punto de vista, primero, económico. Hoy día, en nuestro país, se viene una crisis, estamos en una crisis económica, y esto no va a ser de la noche a la mañana la solución. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, que el Estado se haga cargo de construir un embalse, no lo veo por ninguna parte. Además, medioambientalmente, con el tema del cambio climático, los medioambientales han ido cambiando, ¿no es cierto?, sus posiciones, sus estándares de medioambientales. Por lo tanto, yo tampoco creo que hoy día hablen en algunos lugares, en algunas regiones que estaban proyectados antiguamente, porque estos se proyectaron hace 20, 30 años atrás, y hoy día estamos en un escenario completamente distinto. Y también yo creo que desde el punto de vista de la comunidad, desde el punto de vista social, no lo veo que llegue hoy día una obra mega y pueda mover una comunidad y trasladarla a otro lado. Yo tampoco creo que sea factible. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que esas conversaciones infértiles tenemos que dejarlas un poco de lado y empezar a pensar en otras alternativas, en matrices hídricas regionales. Y ahí hay muchas alternativas que hoy día se están conversando. Por ejemplo, la desalinización del agua. Por ejemplo, tranques de menor envergadura, ¿no es cierto?, ubicados en distintas posiciones estratégicas en las regiones que sirvan para acumular el agua. Si al final un embalse menor, ¿no es cierto?, un tranque, son acumuladores de agua para después distribuirla en la época que se ocupe que falta. Eso es, transportan el agua, acumulan y transportan. La recuperación de acuíferos, el agua subterránea, algo que vamos a conversar más adelante con Marta. Hoy día tenemos alternativas que son más viables de todo punto de vista y que yo creo que tenemos que ejecutarlas con mucha más fuerza. Y de alguna manera, a propósito que hablas de los tranques, hay como un punto intermedio que es como tierra de nadie, ¿eh? Porque están estos, claro, mega embalses que ya dijimos que es muy difícil que se concreten, o son obras de largo plazo al menos. Y por otro lado están los tranques intraprediales, ¿no es cierto?, que son los que al final también son un poco resorte de CNR y de los propios agricultores, irlo trabajando en conjunto. ¿Y qué ocurre con lo intermedio? ¿No existe un espacio intermedio en que se pueda trabajar? Claro, hoy día hay dos tipos. Institucionalmente están los tranques de menores de 50.000 metros cúbicos, o hasta 50.000 metros cúbicos, que tienen dependencia de la Comisión Nacional de Riego, del Ministerio de Agricultura, y que tienen ahí una dinámica, ¿no es cierto?, de financiamiento, de permisología para hacerla. Y luego de 20 millones de metros cúbicos hacia arriba, vale decir ya grandes embalses, tiene dependencia del Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Agua. Pero entre 20 millones de metros cúbicos y 50.000 metros cúbicos no hay nada claro. No hay espacios tremendos. Y hay un espacio gigante. No sé, para todos los que nos escuchan y saben esto, hoy día, por ejemplo, la construcción de un tranque de 1 millón de metros cúbicos que inunda, ¿no es cierto?, una superficie aproximadamente de 40 hectáreas, esa agua sirve para regar 3.000 hectáreas. ¿Ok? O sea, el hacer obras menores de 1 millón de metros cúbicos
inunda 40 hectáreas, que no va a tener un impacto, ¿no es cierto?, agroecológico fuerte, y menos social, comunitario, ¿no es cierto? Pero con No, eso inundas un sí, pueblo, no tiene que irse un pueblo a no, cambiarse de lugar. no, ¿Ah? no, 40 Situaciones que... hectáreas las podemos encontrar en los secanos costeros de toda la región del centro norte, donde nunca se ha hecho agricultura porque no han tenido agua. Y ahí sacar agua para regar 3.000 hectáreas. O sea, esas son alternativas que hay y que yo quiero ponerlo hoy día en conversación con todos los que nos están escuchando y que está súper activo el chat, y les agradezco que nos sigan mandando comentarios. Debiéramos nosotros eso ocuparlo. Eso está hoy día en tierra de nadie. Yo el lunes pasado tuve la oportunidad de estar con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y el vicepresidente, con don Ricardo Aristía y con Cristiana Allende, en una conversación con la ministra de Medio Ambiente para un poco ver qué podemos hacer y cómo facilitar la construcción de estos embalses, tranques. No hablemos de embalses, porque la verdad que son tranques más grandes y que además son súper factibles, son súper ejecutivos, es una tremenda oportunidad, se puede levantar recursos de concesionarias, de empresas chilenas, ¿no es cierto? Van a dar mucha pega hoy día que se necesita activar la economía, ¿no es cierto?, dar trabajo. Las constructoras chilenas que hoy día están pasando lo pésimo, podrían hacerse cargo de la construcción de esto, y eso nos va a servir para guardar el agua. Hoy día tenemos agua en la cordillera, ¿no es cierto?, como nieve. Toda esa agua la podríamos tener embalsada y solucionar problemas grandes, grandes. Entonces, lo que yo quiero hoy día conversar con todos ustedes es que tenemos hoy día muchas alternativas y yo creo que seguir pensando en los embalses, los mega embalses, dejemos ese cuento para los políticos y nosotros pongámonos manos a la obra, somos parte de la solución y no del problema, apoyemos este tipo de iniciativas, financiémosla, porque tampoco, yo creo que entre todos podemos levantar los recursos, y insisto, hoy día empresas constructoras podrían hacer estas pegas, dar mucho trabajo, activar economías locales, regionales, y podemos además solucionar un tema productivo, ¿no es cierto? Y te insisto, no solamente el agua sirve para el agro, y eso que quede claro. Obviamente nosotros somos parte importante de los que ocupamos el agua, pero hay otros sectores de la economía que ocupan muchísima agua. Y a propósito de eso, de lo que fosas al final de tu respuesta, Jorge, ¿cómo articulamos con el resto de los sectores para que la voz también del sector agrícola y frutícola sea escuchada, pero también relacionándonos con los otros sectores que están involucrados en el tema del agua? Porque el agua es energía también, es alimento, ¿no es cierto?, por supuesto, pero es también energía, el agua es también relave minero, el agua es también utilizada por incluso el sector construcción. El agua, por lo tanto, está en gran parte de los procesos de nuestra vida y todos están interesados de alguna manera. Tiene también el aspecto social que está detrás, la verdad que el aspecto sanitario, y cómo articulamos si hoy en día en Chile no existe como un ente o una organización que reúna todo el tema del agua, está tan desperdigado. Oye, sé que algo comentaste, oye, está muy bueno el chat, ¿eh? También están mandándonos un mensaje. Hay algo que tú dijiste, ¿eh?, antes de ver cómo articulamos esto, ¿eh? Porque esto es una conversación que tenemos que tenerla entre todos, agricultores, el gobierno, las comunidades. Además que a los agricultores siempre nos separan de las comunidades y nosotros pertenecemos a las mismas comunidades rurales. Hablamos de los APR, ¿no es cierto?, las aguas potables rurales, y yo pertenezco a una agua potable rural. O sea, aquí hay mucho de distorsión en las conversas, pero algo tú dijiste súper importante, ¿eh? El rol, hoy día, el agua no solamente tiene un rol productivo, o sea, el rol productivo es obvio, ¿no es cierto?, está ahí a la vista, pero tiene un rol social tremendamente importante. Como lo hemos hablado todo el rato, yo creo que hay que insistir con eso. El agua es alimento. El agua es alimento, está claro. También está el agua potable, a través de los mismos APR en la parte rural, ¿no es cierto?, el agua potable rural, que es algo que en algún minuto estuvo en la discusión, que los agricultores ocupamos el agua de las APR, y eso es una falsedad gigante. Las APR tienen una normativa tremendamente clara, que obviamente en épocas de sequía hay
zonas que no tienen agua ni siquiera para la agricultura, tampoco tienen, obviamente, para la APR, o menos. Claro, porque para la persona de ciudad le cuesta entender de repente cuando ve un vergel, ¿no es cierto?, un campo frutícola, y al lado ve que hay un vecino que no tiene un pozo seco, ¿no es cierto?, y no tiene de dónde sacar agua, y el APR no le está funcionando. Entonces tienden a pensar que tiene que ver la agricultura, y no tiene nada que ver, que corre por otro lado el asunto. Exactamente, tiene otra dinámica completamente distinta. Además que cuesta hacer entender a la gente de las ciudades la problemática del agua, porque nunca le ha faltado agua. La gente abre la llave y sale agua. Es así de simple. En Santiago, en las grandes ciudades, nunca ha habido problemas de agua. Pero el rol social del agua, ¿no es cierto? El agua, al activar la economía, ¿no es cierto?, produce empleo, produce producción, mejora la calidad de vida regional. El agua también, y ya quedó demostrado en época de sequía, genera tensiones al ser escasa y divide. O sea, tiene un rol social súper importante, puede llegar a generar una guerra que hoy día. Por lo tanto, tenemos que ver el agua en su conjunto, y al entenderlo desde el punto de vista agrícola, productivo, multisectorial, social, comunitario, ocuparnos, hacernos cargo de este tema y mover a las autoridades, mover a las comunidades, para que en conjunto todos articulemos, ¿no es cierto?, inversiones que este país no tiene. Nosotros no podemos seguir hablando de que somos una potencia agroalimentaria cuando somos una agricultura lluvia dependiente. No podemos. Estamos mintiendo. Por lo tanto, tenemos que ocuparnos de este tema, de invertir en infraestructura hídrica, para realmente hablar que somos y vamos a ser una potencia agroalimentaria sustentable. O sea, que nosotros vamos a poder autoabastecernos de forma tranquila, segura, y además cumplir nuestros compromisos comerciales en las exportaciones de frutas, de alimentos, como un proveedor seguro. ¿Ok? Cuando tú hablas, Jorge, en un nosotros, en un estamos, en un debemos, te estás incorporando en la solución, ¿no es cierto? Por lo tanto, intuyo que aquí lo que estás también intentando decir es que esto no es solamente un tema de Estado, de autoridad, sino que donde también el sector tiene que involucrarse, y el sector tiene por entregar. ¿Qué es lo que de alguna manera podemos entregar adicional a lo que está haciendo hoy el día el sector? ¿Dónde podemos estar a lo mejor en debe? O sea, primero que todo, Francisco, yo creo que ya se acabaron los tiempos de andar con el platillo pidiendo, ¿no es cierto?, que el Estado se haga cargo de la inversión, porque no lo van a hacer. Y yo creo que pasa por un tema absolutamente de que el dueño del agua en Chile es el MOP, a través de la Dirección General de Agua, y ellos son gente que está preparada para construir infraestructura, son ingenieros para construcción. No tienen no deberían tener ninguna injerencia en la administración del agua. Al MOP deberíamos encargarle que ellos hagan la obra, las construyan físicamente, para eso están, pero no para administrar. Por lo tanto, hay un tema de institucionalidad del agua, de administración del agua en este país. Hoy día, y todos los que estamos acá saben, el agua, cuando uno llega al Estado a hablar del agua, lo derivan 47 organismos del Estado que están vinculados al agua. Entonces uno no sabe con quién hablar. Y finalmente recae en el MOP, que es el que tiene, a través de la Dirección General de Agua, tiene el poder del agua. Pero tiene el poder o sea, ellos son ingenieros para la construcción, no para la administración del agua. ¿Okay? El agua la tienen que administrar y manejar la gente que la ocupa, ¿no es cierto? La gente que la usa. Por lo tanto, yo creo que aquí nosotros lo que tenemos que hacer entre todos es proponer una nueva institucionalidad del agua. Y aquí lo hemos hablado, ¿eh? Hemos hablado de que acá debería haber una agencia del agua, como hay en países como Australia, como Nueva Zelanda, que son agencias del agua que no tienen ninguna dependencia del Estado. O sea, independiente del gobierno de turno, esta agencia tiene un rol estatal, una visión estatal, la componen distintos entes, ¿no es cierto?, de la comunidad, con un perfil sumamente técnico, donde los análisis de inversión se hacen con un objetivo, ¿no es cierto?, técnico, medioambiental, social, con el rol que tiene, se buscan las concesiones y se trabaja. Nosotros no podemos tener el agua dependiente, es muy antiguo, tener el agua
dependiente del Estado, porque mañana cambia el gobierno, llega otro gallo, se demoran los 4 años que gobiernan, se demoran 2 años en ponerse en sintonía con la situación, en entender, más o menos un año gobiernan los que puedan gobernar y un año se van. Entonces, hoy día el agua, como algo, si lo definimos como algo estratégico, como algo país, tiene que tener una administración y una gobernanza que sea independiente y que trascienda a los gobiernos de turno. Como se ha hecho fundamentalmente en los países que trabajan exitosamente este tema. Tú das ahí algunos ejemplos. ¿Y qué queda en materia de uso eficiente de lo que hay? ¿Hay espacio para seguir mejorando en ese aspecto? En agricultura muchísimo. En agricultura el tecnificarnos es el camino, y es un camino que no puede terminar. Nosotros le hemos pedido al ministro de Agricultura que en todos estos recortes presupuestarios que se están haciendo en forma violenta, ¿no es cierto?, para poder tener liquidez para meter a la economía, le querían pegar una recortada grande a la Comisión Nacional de Riego, cosa que nosotros hemos tratado de hablar e interceder para que eso no lo paren, porque eso es clave. A través de la ley 18.450, que, ¿no es cierto?, la Comisión Nacional de Riego administra, hace la bajada, esos recursos llegan para tecnificar. Hoy día, por ejemplo, la fruticultura se estima que en fruticultura entre un 50 y un 60% de los campos tienen algún grado de tecnificación, o están tecnificados directamente con riego tecnificado, riego, boteo, aspersión, cinta, etc. Por lo tanto, ahí nosotros todavía tenemos, imagínate, si estimamos que son 350.000 hectáreas, todavía tenemos 180.000 hectáreas de frutales por tecnificar. Es un montón. Y en otro rubro de la agricultura también. O sea, tenemos mucho por hacer, porque definitivamente aprovechar el agua es tecnificarla. Tecnificar el agua, vamos a un 90% de eficiencia, que ese es el camino. O sea, eficiencia, eficiencia y eficiencia. Eso no puede dejar de estar hoy día en ningún proceso agrícola. Tremendos desafíos. Por último, Jorge, ¿cómo ves tú la situación esta de los acuíferos subterráneos? ¿Lo ves como algo que está siendo trabajado suficientemente, o estamos recién en pañales en este tema? Yo solamente sé de una experiencia que tiene acá la sexta región, ¿no es cierto?, a través de la CNR, de la Comisión Nacional de Riego, con el CEREMI de la sexta región, con apoyo del gobierno regional, que hay todo un estudio, un mapeo, ¿no es cierto?, de la agua subterránea. En este país nosotros no tenemos idea del agua que tenemos. O sea, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es más o menos saber y dimensionar cuánta agua subterránea disponemos y tenemos, y obviamente después cómo la gestionamos. Yo solamente sé de la experiencia de la sexta región, que ojalá se replique en otras regiones de Chile, para primero saber, tener una claridad de nuestra cantidad de agua, y sobre eso gestionarla, y que es parte de lo que Marta hoy día nos va a presentar y a exponer. Así es, Jorge, un tema que va a comentarnos también Marta en unos momentos más, y también nos va a tocar en un próximo encuentro que vamos a realizar el 19 de agosto también, donde va a participar la Comisión Nacional de Riego. Ahí vamos a tener la oportunidad también de seguir conversando de estos temas. Jorge, no sé si agradecerte porque tú eres el dueño de casa aquí, ¿eh? Pero ha sido súper grato conversar, como siempre, entre amigos, también como lo hacemos en la radio, poder hacerlo ahora también acá en estos miércoles online de Fe de Fruta. Muchas gracias, Francisco. Oye, gracias a todos los que están participando hoy día, y gracias a todos los que nos mandan sus comentarios, y muchas gracias, y que tengamos una buena jornada con Marta. Nos vemos. Gracias, Jorge. Y en esa línea, justamente, como comentábamos al inicio, hoy día queremos conversar no solo sobre los factores que determinan esta crisis hídrica, que fue lo que conversamos con Jorge Valenzuela, sino también poder conversar sobre las soluciones, que es lo que empezamos a esbozar en la última parte de la conversación, y nos gustaría poder conversarlo con una especialista en el tema. Y para eso tenemos, el día de hoy ya la tenemos en pantalla ahí, sonriendo. Hola, buenos días. Bienvenida, Marta. Tenemos con nosotros
a Marta Pérez Ortolá. Ella es gerente de negocios agrícolas de Suez en Chile, y justamente ellos están implementando una serie de soluciones tanto en el área hídrica, tanto en el manejo de cuencas, en el área hídrica de aguas superficiales y también en esta área de aguas subterráneas que está menos trabajada y donde hay mucho por hacer. Y a la vez, justamente, proviene de una empresa que tiene mucho tradición en el tema del agua, mucho trabajo en diversas áreas del agua, articulando en diversas áreas del agua. Y por otro lado, esta área agrícola también con experiencia relevante en Europa y con casos interesantes que ella nos puede contar. Pero no solo va a hablar de lo que ellos hacen, sino que también nos va a comentar un poco de lo que es el panorama, sobrevolar el panorama a nivel mundial. Así que nos trae una presentación súper interesante, les pido poner mucha atención, también ir aportando con algunas preguntas que vamos a realizar al final. Esperamos tener unos 15 a 20 minutos para preguntas y tenemos 45 minutos para la exposición de Marta. Les digo un poquito, les doy algunos datos respecto del currículum de Marta. Marta, como les decía, está a cargo de los negocios agrícolas de Suez en Chile. Ella es ingeniero agrónomo, es máster en gestión de recursos hídricos en la Universidad de Cranfield. Además, estudió riego de precisión en la misma universidad. Fue asistente de investigación en la Universidad de Davis en California. California es justamente también una zona súper de agua, con experiencia laboral, por lo tanto, también internacional, en consultoría de riego en España, con proyectos de capacitación a su cargo de comunidades de regantes en Kirguistán, 4 años en la industria del agua en Reino Unido, 3 años en el Grupo Suez, desarrollando y promocionando soluciones de grupo en el mercado agrícola, y el último año y medio justamente trabajando en el desarrollo del mercado agrícola chileno por parte de Suez. Así que bueno, bienvenida ya este último año y medio en Chile, bienvenida a nuestro país, espero que también lo estés pasando bien acá, que tengas buenos amigos, que te hayan tratado bien, y dejamos presentada entonces a Marta Pérez Ortolá a este encuentro de los días miércoles online sobre la crisis hídrica. Muchas gracias, Francisco. Desde luego que Chile me ha estado tratando muy bien este tiempo. Ya, les voy a compartir mi presentación. Ahí se ve. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Fedefruta por darnos la oportunidad de presentar en estos miércoles online, que es una plataforma excelente y con buenísima convocatoria, así que es un honor para mí poder estar aquí y compartir la pantalla con todos ustedes. De lo que vamos a hablar hoy, en primer lugar, es quién es Suez y por qué estamos hablando sobre la escasez hídrica, cuál es el contexto global de esta problemática. Luego pasaremos a hablar de las explotaciones de agua subterránea y conocer un poquito mejor cómo funciona el agua subterránea. Pasaremos a hablar de soluciones para hacer una gestión más sostenible y finalmente hablaremos un poco de cómo movernos hacia una agricultura más sostenible y cómo Suez podemos ayudar en ello. En primer lugar, ¿quién es Suez? Bueno, nosotros somos una empresa de servicios medioambientales. Tenemos aproximadamente 90.000 empleados y colaboradores en los 5 continentes. Nuestro origen es francés, nuestra sede central está en París. Suministramos agua potable a aproximadamente 91 millones de habitantes en todo el mundo y tratamos el agua servida de aproximadamente el equivalente a 63 millones de habitantes. En cuanto a residuos, que es también una parte muy importante de nuestro negocio, ahí tratamos aproximadamente 45 millones de toneladas al año. Un poquito de nuestra historia, nosotros llevamos más de 160 años gestionando el agua. Nosotros empezamos con el canal de Suez, de donde viene precisamente nuestro nombre. Participamos en el diseño y la construcción y la inauguración de este canal que ha permitido o permitió en su momento una revolución en el tráfico comercial internacional. Después pasamos a
a los servicios municipales. Después de la revolución industrial en Europa, las ciudades fueron adquiriendo mayores poblaciones, mayor desarrollo y requerirían de muchos servicios como el tratamiento del agua para que fuera potable, la distribución, la recogida de agua servida, su tratamiento y gestión de residuos. Y ahí nosotros desarrollamos gran parte de nuestro negocio. Poco a poco y con el paso del tiempo hemos ido diversificando nuestro negocio. No voy a hablar de todos los negocios en los que estamos, pero sí del mercado y de lo que concierne a la agricultura. Y ahí sí que durante el paso del tiempo hemos participado en la construcción, el diseño y la gestión de grandes infraestructuras de riego. Calculamos que aproximadamente, gracias al trabajo que hemos llevado a cabo, se están regando ahora mismo unas 100.000 hectáreas. En los últimos años nos hemos ido metiendo un poquito más en lo que son los servicios intraprediales y hemos participado en proyectos integrales de transformación, precisamente de secano a regadío o de cultivos tradicionales a cultivos de muy alta densidad y a una gestión más eficiente de los recursos. Esto ha sido tanto en España, Portugal, como en Perú y ahora estamos empezando en Chile. En Chile nuestra empresa lleva unos 60 años gestionando el agua. Damos servicio de agua potable a unos 6 millones de habitantes, principalmente a través de aguas andinas. Gestionamos 40 plantas potabilizadoras, unas 77 estaciones de tratamientos de aguas servidas y 4 desaladoras. Bien, ahora vamos a ver, a través de este próximo capítulo que quiero comentar, que Chile no está solo en el problema de la escasez hídrica, que esto es un problema global. Los desafíos a los que se enfrenta la producción de alimentos y, por tanto, la agricultura son varios. El primero de ellos es el aumento demográfico. Según las Naciones Unidas, en el año 2030 la población mundial alcanzará 8,5 billones de habitantes. Esto implica un aumento de un 15% de la población que tenemos hoy en día. Este aumento de la población lo que va a llevar es a un aumento en la demanda de alimentos y también de otros recursos. También se estima que en este mismo año, en el año 2030, el consumo mundial de alimentos aumentará en un 50%, el del agua un 40% y las necesidades de energía un 50%, comparado a las que tenemos hoy en día. El cambio climático es una amenaza constante, como todos sabemos. En este aspecto y con lo que concierne a la escasez hídrica, se estima que aproximadamente un 47% de la población mundial vivirá en zonas de estrés hídrico. Por otro lado, nuestros suelos se están degradando, como bien se viene comentando. La fertilidad de los suelos está disminuyendo debido a la erosión y también problemas de salinización debido a un uso constante de sistemas de regadío. Y por otro lado, la intensificación de la agricultura también está dando lugar a problemas en la calidad del agua. Por otro lado, como ustedes bien saben, porque están muy metidos en este mercado, la preocupación social y medioambiental también va en aumento y, por tanto, los mercados internacionales están pidiendo o están cambiando sus estándares, están pidiendo que se produzca de una forma más sostenible, con trazabilidad, para que el cliente final conozca de dónde vienen los alimentos y cuáles son los insumos o cuáles son las prácticas que se han utilizado para producir estos alimentos. Cuando hablamos de la escasez hídrica y el efecto que pueda tener esto en el agua que se utiliza en agricultura, es muy importante tener una perspectiva y saber qué otros usos de agua hay, ¿no? Porque no todas las explotaciones de agua van a agricultura, obviamente hay más usos. A nivel global, el agua utiliza aproximadamente el 70% de las explotaciones o de las extracciones de agua dulce, un 20% va para agua industrial y un 10% restante a municipalidades.
Estas proporciones varían dependiendo del país y el continente. Aquí vemos distintos continentes y se ve claramente que en Asia y África, por ejemplo, la proporción de agua dedicada a la agricultura es muy superior que en las Américas y que en Europa, por ejemplo, donde en Europa, si vemos el agua industrial, pues tiene un mayor peso que la agricultura y que las municipalidades. Esto depende de muchas cosas, obviamente, de la superficie regada, de la tecnificación, de las eficiencias y también de la población que hay y del nivel de industrialización de cada una de estas regiones. Si miramos lo que ocurre en Chile, tenemos que aproximadamente un 73% de las extracciones de agua dulce, tanto subterráneas como superficiales, se utilizan en agricultura, un 9% en minería, un 12% en la industria y un 6% en sanitaria, que es para consumo humano, agua de boca, que también se le llama. Bien, hablamos de agua en agricultura, bueno, y este agua obviamente es agua para riego. Así que aquí brevemente vamos a ver que en los últimos 50 años la superficie regada a nivel global se ha duplicado prácticamente. Los diferentes colores representan los diferentes continentes, por tanto podemos ver que la proporción de superficie regada es muy, muy importante en Asia y, bueno, y la evolución durante estos años ha sido más o menos proporcional entre los diferentes continentes. Aquí lo que vemos es una comparativa entre distintos países, los mayores regantes, digamos, la superficie que están regando y el tipo de riego que emplean. China y la India son los principales regantes donde la mayor parte de esa superficie regada se riega a través de sistemas tradicionales o sistemas de riego por inundación. Como ven, la mayor parte es azulito y luego hay un poco que corresponde a riego tecnificado. Estados Unidos es el tercer país que más superficie regada tiene y aquí la proporción ya varía un poco, aquí aproximadamente es la mitad únicamente, que son riego tradicional y el resto es tecnificado. Tenemos que recordar que la eficiencia entre un riego por inundación y un riego tecnificado, ya sea por aspersión, microaspersión, goteo o cinta, es muy, muy diferente. En cuanto a los efectos del cambio climático, todos sabemos que son muchos y variados, pero aquí lo que quería hacer era una recopilación de algunos de los efectos del cambio climático que se concentran principalmente en el agua en la agricultura. El cambio climático va a hacer que aumente, y está haciendo, que aumente la evapotranspiración de los cultivos. Por tanto, esto se va a traducir en necesidades superiores de agua para el cultivo. Hay también, va a haber un aumento de la frecuencia de periodos de escasez hídrica, sobre todo durante los meses de primavera y verano. Por tanto, también aumentan las necesidades de riego y la necesidad de agua que tiene el cultivo durante estos meses, traduciéndose en calendarios de riego más largos también. Inicialmente, quizás hace unos años se empezaba a regar en septiembre-octubre, ahora puede que esos meses se hayan desplazado y en los inviernos secos se necesite también de aplicar algunos riegos. Van a aumentar también los eventos climáticos extremos, como las inundaciones y las granizadas, que ambos tienen efectos muy importantes en los cultivos y causan grandes daños. Las consecuencias de todos estos efectos son, bueno, el aumento de las necesidades de riego, como ya he dicho. En algunos casos obligan a los agricultores a cambiar de cultivos o incluso de variedades hacia otros cultivos que son más resistentes al estrés hídrico o que aguantan más altas temperaturas. También se está viendo que para adaptarse precisamente a estos meses secos y aprovechar el caso de humedad que pudiera haber en el suelo, está habiendo cambios en los calendarios de siembra. En el caso de fruticultura, bueno, cada vez más es más común el uso de mallas de sombreado o incluso mulching sobre el suelo para reducir
la evaporación. Lamentablemente también se está viendo abandonos de campos productivos o desplazamientos hacia el sur en algunos casos. Y por último, también un efecto de la escasez hídrica es el aumento en el reuso de agua. Si miramos qué es lo que está pasando en Chile, bueno, les he puesto unos cuantos mapas sobre dónde están las zonas productivas. Entiendo que ustedes lo conocen mucho mejor que yo, pero lo que quería era mostrar los mapas con las zonas productivas junto con este mapa de zonas críticas por escasez de agua. Lo que se ve, obviamente, poniéndolos uno al lado del otro, es que las zonas críticas por la escasez de agua coinciden con las zonas más productivas, más importantes para agricultura, ya que, como hemos visto anteriormente, más del 70% del agua extraída se utiliza en agricultura. Entonces, bueno, tiene sentido, ¿no?, que las zonas donde más agricultura hay, donde más riego hay, es donde se está extrayendo más agua y está habiendo problemas por la escasez, por un desequilibrio entre los recursos disponibles y las necesidades de agua. En este gráfico de aquí abajo lo que mostramos es la superficie regada en hectáreas que se distribuyen a lo largo de las diferentes regiones de Chile. Como ven, bueno, las principales regiones para riego son O'Higgins, Maule y el Biobío, donde predominan los riegos tradicionales. Esto es si hablamos en número de hectáreas. Bien, aquí hay dos colores, el naranjo que representa el riego tradicional o riego por inundación y el azul que es riego tecnificado que incluye microrriego y aspersión. Lo que vemos es que desde Coquimbo a la región del Maule aproximadamente el número de hectáreas donde están regando con estos sistemas tecnificados es de aproximadamente 50.000 hectáreas. No varía excesivamente lo que es la cantidad o la superficie de campos que se están regando bajo estas técnicas más eficientes. Lo que sí que vemos es que lo que cambia mucho es la proporción, es decir, qué proporción de los campos o qué proporción de la superficie regada se está regando con unos riegos tradicionales y cuál con un riego tecnificado. En las zonas de Coquimbo y Valparaíso es donde mayor proporción hay de riego tecnificado. Esto, bueno, como ustedes bien saben, son regiones que llevan mucho tiempo experimentando problemas de escasez hídrica, por tanto se han tenido que adaptar a métodos más eficientes, donde las pérdidas sean menores, donde saquen más rendimiento con la misma cantidad de agua, y también son regiones en las que se producen producción agrícola de alto valor. En Chile, la media nacional indica que un 72% aproximadamente de la superficie se riega con sistemas tradicionales, un 23% con microrriego, esto es microaspersión y riego gota a gota, y un 5% con aspersión. Antes de pasar a hablar de aguas subterráneas, quería hacer una recapitulación de lo importante que es el agua. Efectivamente es un factor limitante no solo en la agricultura, sino para la vida, como comentaban antes Jorge y Francisco. En cuanto al uso, el uso en agricultura representa el 70% de las extracciones de agua dulce y el aumento comparado con los otros usos ha ido en aumento durante los últimos años. En cuanto a la distribución de los recursos hídricos es desigual, es heterogénea si miramos en un país en concreto, como ustedes bien lo saben, mirando Chile, y también a nivel global. Esto se traslada también cuando pensamos en lo que es todo el planeta. En muchas ocasiones esta distribución desigual puede llevar a conflictos transfronterizos, como está pasando ahora mismo entre Egipto y Etiopía. La escasez hídrica
lo que está llevando es, entre otras cosas, a una limitación de la expansión de la frontera agrícola. Es decir, bueno, en primer lugar, no se puede aumentar, extender los campos si hay falta de agua, y por otro, desafortunadamente, como hemos comentado, hay campos que se han tenido que abandonar. El 43% de la población mundial vivirá en zonas de escasez hídrica en el futuro. Esto es algo que tenemos que seguir teniendo en cuenta y recordar. En cuanto a la calidad del agua, que es un tema que no tenemos que olvidar. Cuando hablamos de agua, tan importante es la cantidad como la calidad, que en ocasiones se deja de lado. Hay que tener en cuenta que la agricultura es uno de los mayores, si no el mayor, fuente de contaminación difusa, ya sea por excedentes de fertilización, como nitrógenos y potasios, o fitosanitarios. Además, en los últimos años, y aquí en Chile se nota en determinadas zonas, está habiendo cada vez una peor calidad del agua. Y esto tiene que ver, hay muchos factores que juegan un papel en esto, pero la realidad es esta, que dependemos del agua y en ocasiones la calidad no es la que deseamos. Bien, ahora vamos a pasar al tema de explotación de aguas subterráneas. Cuando pensamos en el planeta Tierra, es importante saber cuáles son las proporciones del agua, dónde se acumula el agua. Y como bien vemos aquí, un 97% de este agua aproximadamente se encuentra en los mares y los océanos, seguido por un 2% que está en forma de en los cascos polares y en glaciares en los continentes. A continuación siguen las aguas subterráneas con un 0,6% del agua total del planeta y seguidos del agua superficial, que es 0,009%. Como vemos aquí, el agua subterránea es de gran importancia, tiene aproximadamente la capacidad de acumular 60 veces el agua que encontramos en el agua superficial, en los ríos y lagos. Así que es muy importante que hagamos un buen manejo y que conozcamos bien cuáles son las características. En cuanto al uso de agua subterránea para riego, bueno, aquí vemos que los principales usuarios a nivel país son India, China y Estados Unidos, que precisamente coincide con los países que tenían mayor superficie de riego. Y aquí vemos un parámetro, un indicador muy interesante, que es qué proporción de agua de riego proviene de aguas superficiales y cuál de aguas subterráneas. Aquí vemos que en Arabia, por ejemplo, aproximadamente o casi el 90% del agua que se utiliza para riego proviene de aguas subterráneas. En Estados Unidos y en Irán, que son los países que lo siguen, es aproximadamente un 60%, y bueno, ya bajamos a las diferentes regiones que tienen estos porcentajes. La media mundial está en aproximadamente un 40%. 40% del agua que se utiliza para riego proviene de aguas subterráneas y, como hemos visto, esto varía país a país. Aquí tenemos un mapa que a mí me parece muy interesante y que quería compartir en el día de hoy. Aquí vemos dos cosas. En primer lugar, de color naranja y azul, se ve el estrés del agua subterráneo en las distintas zonas. En azul estamos bien y en naranja el nivel de estrés de los acuíferos es superior a 1. Así que es un mal indicativo. Por otro lado tenemos las burbujas o los quesitos, que lo que representan son las extracciones de agua subterránea y a qué cultivo se dedican. Por ejemplo, si miramos las burbujitas de China, India y Pakistán, vemos que la mayor parte de las extracciones va dedicada a trigo, que es el azul, y a arroz, que es este color
marrón. Aquí en la India y Pakistán también gran proporción va para cultivos como el algodón y bueno, otro tipo de cultivos. En las Américas lo que vemos es que lo que tienen en común la mayor parte de las extracciones, sobre todo en Estados Unidos y Argentina, es que van a cultivos forrajeros, lo que es indicativo de una industria ganadera. Las áreas, aquí hemos marcado las áreas que tienen un índice de estrés de aguas subterráneas elevado y además una gran cantidad de extracciones, que son América del Norte, la cuenca mediterránea y, bueno, y varias zonas del este de Asia, la India y Pakistán y Middle East, Oriente Medio. Bien, cuando hablamos de cómo hacer una gestión sostenible de las aguas subterráneas y sobre todo de las aguas subterráneas, tenemos que tener en cuenta que hay 3 factores muy importantes o 3 pilares en el agua subterránea que tenemos que estudiar y entender, que son el acuífero, la captación y el conjunto motor-bomba. El acuífero, la captación y el conjunto motor-bomba son el triedro clave para entender el agua subterránea. Empezaremos con el agua subterránea. Me disculpo si esto es muy básico, pero vamos a empezar describiendo qué es un acuífero, ¿vale? Por si acaso hay alguna duda. Bueno, un acuífero es aquella masa de rocas permeables que permite la circulación y acumulación del agua subterránea en sus poros y grietas. Las rocas almacén pueden ser de materiales variados y por tanto tener permeabilidades distintas. Y estas permeabilidades distintas también se relacionan con características distintas que definirán los distintos acuíferos. Vamos a ver ahora este croquis, que igual nos va a ayudar a entender un poquito mejor cuáles son las partes de un acuífero y cómo funciona. En primer lugar tenemos el punto A, que es la fuente de agua, la fuente de recarga, que en este caso podría ser un río o lago, a través del cual el agua se va infiltrando en el suelo. Tenemos un suelo poroso no saturado, que está representado aquí por el color amarillo-verde, que es un suelo en el que el agua se transfiere a capas inferiores. Tenemos el suelo poroso saturado, que está representado por el color del agua. En algunas ocasiones existen sustratos impermeables en el suelo, que obviamente son sustratos o son rocas grandes que no permiten la permeabilidad del agua, es decir, el agua se queda arriba o abajo, pero no se transfiere a través de esta capa. En caso de que se quede una parte de este suelo poroso saturado por encima de esta capa impermeable, lo llamamos acuífero libre o no confinado, precisamente porque no tiene ninguna capa por encima. Y en caso de estar por debajo de esta capa o sustrato impermeable, hablamos de acuíferos confinados. Cuando un acuífero libre encuentra la superficie de la Tierra, como vemos aquí en la F, tenemos un manantial. Aquí hay una brotación de agua que provendría de este suelo saturado y que por gravedad baja y aquí encuentra el exterior y surge como agua. Hay diferentes tipos de pozos. Aquí, bueno, nos hemos centrado en 2, uno que son los pozos de acuíferos sobre acuíferos no confinados y los pozos que, bueno, pozos artesianos se llaman, que son pozos que están en el acuífero, que llegan hasta el acuífero confinado, donde normalmente el agua brota como una fuente, un surtidor, porque el agua que está en estas capas de aquí está bajo presión. Así que al perforar y permitirle esa salida, pues puede tener esa energía extra. Vemos un poquito más sobre los acuíferos. Existen diferentes tipos. Esto es muy breve, muy sencillo, por favor que no se ofenda ningún hidrogeólogo. Se pueden caracterizar según su estructura, como hemos visto, según sean confinados
que es este caso de aquí, donde tenían esta parte impermeable, esta capa impermeable sobre el suelo poroso, y libres o no confinados, que es cuando no tienen esa capa impermeable encima. Según las características litológicas o los tipos de huecos en los que el agua se transfiere y acumula, se pueden distinguir los acuíferos detríticos, que en estos casos la permeabilidad se debe a la porosidad que hay entre los distintos materiales, como vemos aquí y señalo con mi mouse, pues el agua estaría en estos poros que hay entre los materiales. Esto, si nos imaginamos que es una arena, bueno, pues todos sabemos que existen grandes poros en terrenos arenosos. Bueno, el otro caso son los acuíferos fisurados o kársicos, donde lo que tenemos es un material rocoso continuo que lo que tiene son fisuras. Y es fisuras donde el agua se transporta y se acumula. También puede darse el caso en que haya una mezcla de los dos, y entonces son mixtos, que sería este caso, donde hay un material poroso y además hay fracturas. En las zonas costeras existe otro tipo de acuífero que se llaman acuíferos costeros, que en la sesión de preguntas, si les interesa, podemos entrar más en el detalle. Solo mencionar que un problema muy recurrente en este tipo de acuíferos es la intrusión marina, y esto significa que el acuífero que hay por debajo del océano o del mar entra en lo que es y choca con el acuífero terrestre de agua dulce. Las ventajas de los acuíferos, muchas. Primero de todo, es un embalse gratuito. O sea, aquí no tenemos que hablar de si hace falta tantos millones para construir un mega embalse o hablar de embalses pequeños. Los acuíferos están ahí, son gratuitos, los podemos utilizar. Tienen la capacidad de autorregularse, además. También transmiten el agua, es decir, no se puede recargar en una zona y veremos los beneficios de esa recarga aguas abajo dentro de ese mismo acuífero. También tienen la capacidad de filtrar aguas que tengan algún tipo de contaminante. La recarga natural de acuíferos tiene lugar mediante la infiltración del agua de lluvia, los lechos de los ríos y de los lagos y los flujos subterráneos. Aquí vemos un pequeño ejemplo de cómo se movería el agua entre el suelo y el lecho de un cauce. Y esto depende de cómo de alta esté la napa o el nivel freático. En el primer caso, en este de aquí, vemos que el nivel dentro del suelo, es decir, la napa, está por encima de lo que es el cauce vacío o medio lleno, por tanto el agua se desplazaría para ocupar este lugar. En caso contrario, en el caso en que la napa esté por debajo del nivel del cauce, lo que hay es un movimiento de agua horizontal y vertical para rellenar el suelo poroso. ¿Vale? En este caso tenemos una pendiente y aquí los flujos serían paralelos a la pendiente, siguiendo también la gravedad. En este último caso, que es bastante sencillo, ¿no? Tenemos que el nivel del acuífero, la napa, está muy por debajo del cauce, por tanto tendríamos un movimiento vertical de infiltración. Hablábamos del triedro, acuífero, captación y grupo motobomba, por tanto ahora vamos a hablar de la captación. Existen diferentes tipos de captaciones, como vemos en estas imágenes. Hay algunas que son excavaciones poco profundas, muy anchas, de mayor o menor tecnificación, como vemos aquí. Y luego están los pozos que posiblemente todos hayamos visto y conocemos, que son pozos más de mayor o menor profundidad, pero que ya van con una bomba, con una tubería, con una serie de elementos. Consideraciones a tener en cuenta para que nuestra captación sea buena y sobre todo aguante en el tiempo es el diseño fundamental. El diseño de la captación tiene que estar muy bien hecho. También tiene que estar muy bien diseñado el sondeo. El sondeo, la excavación, las dimensiones, tiene que ir acorde al caudal que queremos sacar, porque al final es lo que va entre otras cosas, lo que va a determinar el caudal y el potencial de ese pozo.
La ejecución también es fundamental, el sistema de perforación que se elija. También durante la perforación es muy importante hacer un registro geofísico y tomar muestras de todo el material que se va sacando en esa excavación para poder saber dónde colocar las cribas o los filtros, es decir, dónde va a estar el material permeable y dónde se va a rellenar el pozo. También es muy importante colocar bien y diseñar bien el empaque de gravas que va alrededor de la captación, que va en la captación. Durante la puesta en marcha, antes de empezar a utilizar nuestro pozo, es muy importante hacer una estimulación para que salga todo el caudal que ese pozo podría dar. También hay que hacer ensayos de bombeo para conocer más las capacidades de ese pozo, la capacidad de recuperación, etcétera, y establecer una línea base. Esto va a ser mi pozo nuevo y aquí lo tengo, así es como va a funcionar, así que en unos años puedo repetir este ensayo y ver cómo está funcionando comparado con cómo lo hacía cuando era nuevo. Por último, también se recomienda hacer una inspección con cámara. El consejo de los expertos. Número 1. Lo barato sale caro. No escatimen en gastos cuando vayan a construir un pozo. Y seguro que muchos tienen historias que contar al respecto. En segundo lugar, es muy importante mantener el pozo. Los pozos, las captaciones, necesitan de unos cuidados y una atención que veremos más adelante. Bien, la tercera pata de nuestro triedro de agua subterránea es el grupo motobomba. Aquí hay que tener en consideración lo siguiente. Antes que nada, para elegir una bomba tenemos que saber cuál es el caudal que necesitamos y cuál es el caudal para el que se ha diseñado esa captación, por supuesto. Cuál es la altura manométrica a la que se va a impulsar el agua, es decir, una vez el agua sale del pozo, va a un tranque que está a la misma altura o necesita subir un cerro. Eso lo tenemos que conocer, cuáles son las pérdidas de carga que va a haber en esa tubería de impulsión. Son necesarios. También es importante conocer las características del agua, como la temperatura a la que sale y el pH, porque eso puede afectar o puede dañar la bomba. También deberíamos conocer si hay acceso de finos a la bomba, es decir, si algún tipo de material del acuífero, porque el pozo a lo mejor no se diseñara, no se excavara bien o no se instalara bien, está accediendo al fondo de pozo, porque si esos finos se meten en la bomba puede ser un problema. Bueno, tenemos que conocer si ese es el caso para elegir una bomba que resista ese problema. Conocer el caudal que queremos extraer es muy importante para comprar la bomba, como he dicho, pero también para contratar la potencia, que va a tener un efecto importante en nuestra factura eléctrica. Los consejos de los expertos. Primero, no compre la bomba antes de perforar el pozo. Esto, según nuestros expertos, se da en algunas ocasiones donde hay vendedores muy buenos que logran vender algunas bombas antes de que ni siquiera exista un pozo. Bueno, si podemos esperar, mejor. En segundo lugar, de nuevo, lo barato sale caro. Sacar una bomba, si no hemos elegido una bomba correcta, si hemos elegido una bomba barata por algún motivo, sacarla, arreglarla, volverla a meter, son costos muy altos y además nos interrumpen el suministro, que en muchas ocasiones no nos lo podemos permitir. Seguimos adelante con, bueno, hemos visto las tres patas, ¿no?, de nuestra agua subterránea, que eran acuífero, captación y grupo motobomba, y ahora vamos a ver un poco cómo interactúan unas con otras. Aquí tenemos un esquema muy simplificado de lo que es un pozo sobre un acuífero. Aquí tendríamos el fondo del acuífero, una cava impermeable, la napa llegaría hasta aquí, esto es suelo poroso, o sea, material rocoso, como hemos dicho, que está acumulando agua en este caso, y esto sería nuestra superficie del suelo, una bomba y el pozo. Esto es la bomba ahora mismo está parada, así que no está pasando absolutamente nada. Pero cuando ponemos en marcha la bomba, lo que pasa es que hay un flujo de agua desde, obviamente, el acuífero al interior del pozo, que lo que genera es este cono de depresión de suelo seco,
con un descenso máximo que se llama dentro de un radio de influencia, ¿vale? Bueno, como se puede imaginar, aquí el pozo está sacando agua, por tanto, el agua está siendo transferida, hay un flujo de agua hacia el interior del pozo y de ahí hacia afuera. Entonces, este es el efecto que tiene sobre el acuífero, esta bajada del nivel, este descenso en torno al pozo y este radio de influencia que es muy importante, que es hasta dónde llega el efecto de esta extracción. En caso de tener dos pozos funcionando a la vez con bombas similares, esto es muy simplificado por supuesto, si los pozos están lo suficientemente separados como para que no interactúen sus zonas de influencia, este sería el esquema. En caso de que los pozos estuviesen juntos y se sobrelaparan los radios de influencia, ahí lo que pasa es que tenemos lo siguiente. Aquí la línea discontinua nos muestra lo que sería el cono de depresión que teníamos anteriormente, cuando los pozos estaban suficientemente distanciados. Este del pozo A y este del pozo B. Ahora bien, como están interactuando el uno con el otro y sacando un caudal determinado por las bombas, lo que sucede es que estos son los conos de depresión reales. Son inferiores y o sea, el descenso máximo es mayor y también el radio de influencia conjunto es superior. Los problemas más habituales, ¿cuáles son? Bueno, en primer lugar, y como hemos visto, el cambio climático que está haciendo que se reduzcan las recargas. Y por otro lado tenemos la sobreexplotación, que al final, como he mencionado antes, la sobreexplotación lo que es un desequilibrio entre la recarga que hay y la extracción. Por otro lado tenemos contaminación. Esta contaminación puede ser por derrames, puede ser contaminación difusa, como la que también mencionaba antes, como exceso de nitratos lavados de campos agrícolas a través de la lluvia o los riegos. Y puede haber otra serie de contaminantes que en algún momento caigan al suelo y eventualmente, finalmente, todos estos contaminantes atravesarán el suelo y si no se quedan en el suelo, en esa capa porosa, pasarán al acuífero finalmente. Los problemas que se pueden ver normalmente en lo que es el grupo pozo-motobomba, o sea, captación y motobomba, son disminución de eficiencia, tanto de la bomba como del pozo, lo que conlleva un aumento del consumo energético. Últimamente, además, también lo que vemos, acostumbrados a tener datos sobre todos, es que faltan datos, no conocemos bien qué es lo que está pasando dentro de nuestra captación, qué es lo que está pasando en nuestra bomba, nos faltan datos o en otras ocasiones tenemos muchos datos y no sabemos bien cómo interpretarlos, qué es lo que está pasando. Aquí vemos más en detalles algunos de los problemas del envejecimiento de la captación. Pueden haber obstrucciones. Pueden haber obstrucciones mecánicas, químicas o biológicas, corrosiones o erosión. Aquí vemos en concreto cuál sería el efecto de tener obstrucciones en un pozo. Esto sería un pozo nuevo, ¿vale? Este es el nivel estático inicial. Cuando la bomba está parada, la napa está por aquí. Cuando el pozo se pone en marcha, tenemos este descenso del que hablábamos y este sería el nivel dinámico que se llama. En caso de tener obstrucciones, lo que pasaría es que el agua no alcanza a rellenar el pozo, por lo tanto, lo suficientemente rápido, por tanto, este descenso sería mayor. Y bueno, esto puede llevar a tener problemas de reducción de la capacidad de pozo, no podemos sacar el mismo caudal al que acostumbrábamos. Existen riesgos de obstrucción irreversible y sobre todo un aumento energético. En caso de que las obstrucciones sucedan en las bombas, bueno, tenemos un menor tiempo de vida útil, además de consumos energéticos más elevados. Si la obstrucción nos ocurre en la tubería,
en la tubería de suministro, también al final lo que estamos haciendo es obstruir el paso del agua, aumentar el consumo energético para el mismo caudal. Los efectos que tienen en el suministro de agua, bueno, es que nos puede faltar el agua al final del día y podemos tener problemas de calidad debido al contacto del agua con esas obstrucciones. Bien, me avisan los compañeros de Fedefruta que me quedan 5 minutos, así que vamos a ver rápidamente cuáles son las soluciones para hacer una explotación sostenible. Hay unos componentes clave para una buena gestión, que son la cultura sobre el valor del agua, el conocimiento técnico, teórico y sobre todo sobre el ambiente o sobre el sistema. Gobernanza son conjuntos de políticas, tipos de organismos, normas que llevan a cabo una estrategia o que se encargan de hacer que algo se implemente. Planificación y control, infraestructura y al final todo esto lo que nos permite es tener una mayor eficiencia. Vamos a empezar con la recarga de acuíferos, que era un tema muy importante para la charla de hoy. Empezar diciendo que la recarga artificial de acuíferos no es una técnica novedosa, es una evolución de técnicas que se llevan haciendo desde hace muchísimos siglos, bueno, muchísimos, a lo mejor tampoco, desde hace algunos siglos, en las zonas áridas del Oriente Medio, en la zona mediterránea y también en los Andes. Precisamente he puesto aquí un par de fotos de Perú, donde está el caso de las amunas de Huarachirí, donde lo que todavía se sigue haciendo es una costumbre pre-inca. Durante el invierno lo que se hace es circular el agua por una serie de canales y llevar hasta balsas de infiltración. Y el por qué se hace es porque simplemente se dieron cuenta que haciendo esto los manantiales brotaban con mayor caudal luego en las épocas de primavera y verano. Principalmente se utilizan las recargas de acuíferos para regular los recursos hídricos, pero también se pueden utilizar como barreras hidráulicas y para prevenir el agua de lluvia en los saneamientos. El objetivo de las recargas de acuíferos es básicamente reducir la escorrentía, favorecer la infiltración y ayudar al transporte a capas más profundas. Los tipos de recargas que hay, bueno, si empezamos aguas arriba, en la montaña, en zonas con mayor pendiente, se suelen utilizar cauces o diques de retención, que son unas estructuras que lo que permiten es que el agua precisamente se acumule detrás de la estructura y se infiltre, parando lo que es la escorrentía, reduciendo la escorrentía. Seguimos río abajo, la escarificación, se ve aquí un poquito más en grande, al final es rascar el lecho del río para que el agua pueda infiltrar más rápidamente. También existen canales de infiltración, que son básicamente canales no recubiertos, donde el agua se puede infiltrar lateral y en profundidad. Balsas de recarga, esto de aquí, que son balsas o tranques sobre un suelo permeable que lo que tienen es un flujo de agua que se va infiltrando. Por último están los pozos de inyección, que son pozos, pero que actúan de la forma contraria a la habitual, ¿no? Que es inyectando agua en lugar de extrayéndola. Se pueden utilizar todo tipo de modelos numéricos para conocer mejor los acuíferos, para conocer cómo se van a comportar, cuáles son las mejores zonas para hacer un pozo, cuáles son las mejores zonas para hacer una recarga, por ejemplo. Un par de ejemplos de recargas en España. Los vamos a ver rápidamente, si quieren luego vemos más en detalle. Por un lado está de la regulación del Alto Guadiana, donde lo que se está utilizando son los excedentes de este embalse durante las épocas invernales, se inyectan a través de un sondaje como este, y lo que está recargando es un acuífero que está estudiado e identificado. Este caso ha sido un éxito por un factor muy importante, que es que la gestión de los recursos es unificada, es decir, los mismos gestores del embalse son los que manejan el acuífero y también se hacen cargo de los sondajes de inyección. El tema de Barcelona es
fascinante, no tengo mucho tiempo para entrar en detalle, pero bueno, solo comentar que aquí este es el acuífero del delta del Llobregat. El río Llobregat es este que se ve por aquí, que desemboca en el mar Mediterráneo. En este caso lo que tenemos es una combinación de todas las posibles técnicas de recarga. Tenemos 3 zonas con balsas de recarga. Tenemos una zona de escarificación, que es este rascar el lecho del río, unos puntos donde se está inyectando agua, y también tenemos una barrera hidráulica, que es precisamente un conjunto de pozos alineados que lo que hacen es inyectar agua en profundidad y tratar de minimizar los efectos de la intrusión marina, que es esta intrusión subterránea de agua salada. Muy importante es el mantenimiento de las captaciones. Tiene que ser preventivo, no reactivo. Todos sabemos qué es lo que pasa si hacemos un mantenimiento reactivo, que nos quedamos sin suministro durante un tiempo, que en ocasiones los daños son irreversibles. Aquí lo que queríamos mostrar eran unas imágenes del antes y después de una limpieza que hicieron nuestros compañeros utilizando un método que utilizamos nosotros, que es utilizando aire comprimido, ¿vale? Hay otros métodos de limpieza, nosotros utilizamos esto, que bueno, podemos hablar de ello en detalle en alguna otra ocasión. Muy importante también es la instrumentación y el control. La DGA está haciendo una labor que yo considero que es muy, muy importante y muy valiosa, ya que según la regulación número 1238 hace obligatorio la instrumentación, la instalación y medición del caudalímetro y del nivel de la capa freática, pero nosotros creemos que vale la pena llegar un poquito más allá y medir algunos parámetros adicionales, como puede ser la presión a la salida del pozo y también parámetros eléctricos para conocer mejor cómo está funcionando la bomba. Esto, bueno, luego nosotros tenemos nuestros programitas y escalas para poder accionar el pozo a distancia. Bueno, no sé del tiempo cómo vamos, si puedo seguir o cómo lo veis. Jorge, Francisco. Sigue con 5 minutos y acortamos un poquito las preguntas de Marta, ¿ya? Con eso, ¿ya? Por favor, gracias. Ya. Ok. Un tema muy importante que comentaba, aunque no he entrado mucho en detalle, es la gobernanza, ¿vale? La gobernanza requiere de adaptar soluciones a las geografías o a las regiones de donde haya un problema. Aquí lo que voy a compartir brevemente es el caso de España, ¿vale? Y cómo se están gestionando allí las cuencas hidrográficas. En España, para los que no lo conozcan, el régimen de precipitación es muy heterogéneo, tanto en la distribución regional como en la cantidad de precipitación. Hay muchos fenómenos extremos, tanto inundaciones como sequías, y esto no es consecuencia del cambio climático, es por la zona mediterránea en la que se encuentra España. Entre los años 50 y 90 había una media de 40 muertos al año por inundaciones, que se culminaron con la rotura lamentable de un pantano, el pantano de Tous, que dejó detrás centenares de muertos. Y bueno, a raíz de esto se decidió implantar sistemas de gestión autónoma de aguas por estas unidades hidrográficas, es decir, por cuencas de ríos, ¿no? Si vemos este mapa, los que conozcan España verán que es distinto al mapa habitual de comunidades autónomas. Lo que coincide es con estas demarcaciones hidrográficas. Estas demarcaciones hidrográficas son las responsables de cada 6 años hacer un plan hidrológico que contiene los inventarios de las presiones que hay sobre los recursos de esa cuenca, tanto superficiales como subterráneos, una evaluación de esos recursos, una previsión de demandas, asignación de recursos a los distintos usos que se han identificado dentro de esa cuenca y luego programas de medida tanto para inundación como en caso de sequía y de escasez. Ya por último, comentar que si bien hemos visto cómo hacer un uso sostenible de lo que son las aguas subterráneas, nosotros en Suez también nos queremos meter en la parte intrapredial y ayudar a los productores a producir más y mejor de una forma más sostenible.
Así que, bueno, nuestros objetivos son maximizar las eficiencias de los recursos, tanto agua como eficiencia como energía como fertilizantes, maximizar la rentabilidad productiva, utilizar las últimas tecnologías y orientar al cliente. Nuestros modelos de negocio se adaptan a colaboraciones de mediano y largo plazo y lo que buscamos es minimizar siempre los riesgos que tiene el productor. Nuestras soluciones, así en breve, son la gestión integral de los recursos hídricos, servicios de pozos e hidrogeología, temas de calidad de agua, riego y telemetría intrapredial, reuso y tratamiento de riles y también nos hemos aventurado en lo que es la parte de los fitosanitarios y tenemos una alianza con Seipasa y con Comagro aquí en Chile para la distribución de bioestimulantes de origen vegetal. Y bueno, aquí hay un poco más de detalle de lo que son todas nuestras soluciones que podemos discutir más adelante, ya que me estoy quedando sin tiempo. Nada, por último, voy a aprovechar la oportunidad para darle las gracias a todo el mundo que trabaja en el sector agro porque están haciendo una labor excepcional, son la columna vertebral que mueve la economía en gran parte de la economía de este país. Además han mostrado la resiliencia durante la pandemia, han seguido trabajando y proporcionando estos servicios esenciales y de máxima necesidad que son la producción de alimentos. Así que con nada, con esto yo ya les doy las gracias y dejo mis datos de contacto por si tienen alguna pregunta que no podamos solucionar. Oye, gracias Marta por tu completa, interesante, técnicamente súper documentada además presentación, en que además nos paseaste por todo el mundo, por distintos lugares, por lo que se está haciendo también fundamentalmente los ejemplos de España, un país también que es bastante frutícola, por lo tanto es bien parecido también en su clima también a nosotros, entonces bastante atingente los ejemplos que pudiste mostrar y ir desde lo general hasta lo particular y fundamentalmente también poder conocer más todo esto de las aguas subterráneas, que es un área que no es suficientemente conocida todavía en nuestro país y que si bien nuestro sector lo utiliza, lo explota, etcétera, puede trabajarse mucho mejor.